Hoy vamos a tratar un tema quizá no muy lógico, no muy racional, no muy, digamos, eh, raro, aunque es raro, que es el tema de la oración. Evidentemente, no vamos a hacer un ciclo de gramática castellana. No me refiero, evidentemente, a la oración en cuanto a la oración gramatical. Vamos a tratar, en lo posible, de algo tan obvio, tan común, tan antiguo como la misma historia del hombre. La oración, ese medio, si se quiere llamar así, de relacionarme con lo más grande, con lo divino, con Dios. Evidentemente, antes quisiera, para especificar más hacia dónde apunta todo este ciclo, que cuando hablamos de la oración en cualquier sistema religioso, oriental, occidental, tenemos la idea, vamos a decir, de recitar un montón de palabras, un montón de fórmulas que nos ayudan de algún modo a, a contactarnos con lo divino. Esto obviamente para aquellas personas que de algún modo han despertado un poco la fe, la certeza, la creencia de que más allá, como diría un poema de Schiller, que fue inmortalizado por Beethoven en la novena sinfonía, más allá de la esfera celeste ha de existir un Padre bondadoso. Obviamente, si no tenemos fe en eso o una cierta creencia, evidentemente este tema no les va a interesar, no nos va a interesar. Los ateos, los agnósticos, los que se definen así, ateos, agnósticos, bueno, es un tema para no perder el tiempo. Sin embargo, yo personalmente, por lo menos, creo que no existen los ateos, los no creyentes, porque por definición, por condición humana, todos creemos en algo, todos endiosamos a algo o a alguien. La cuestión acá es tratar de definir lo que de algún modo es indefinible. Esa realidad última, primera, independiente, allende el espacio y el tiempo, lo permanente, que de por sí no puede ser definido, pero sin embargo es una eterna presencia. A eso se le llama, en distintos lenguajes, ya lo vamos a ver, Dios. Pero empecemos un poco por lo obvio. Y lo obvio es que hay dos cosas
que tenemos que tener en cuenta respecto a este tema, ¿no? Que están íntimamente relacionados con lo religioso. Por un lado tenemos los distintos sistemas religiosos, orientales, occidentales, que se han dado a lo largo de la historia. Muchos permanecen, la mayoría más o menos deformados, y un sistema religioso es algo que surge de una enseñanza impartida por un profeta, una avatara, es decir, una encarnación divina, que ha venido a proclamar la verdad eterna, o de algún modo esa verdad que subyace detrás de todas las apariencias que podemos captar a través de los 5 sentidos. Ahora bien, evidentemente cuando ese ser, por ejemplo, qué sé yo, Jesucristo, el mismo Buda, el señor Krishna, Mahoma, el mismo Moisés, tuvieron que proclamar eso que se les ha revelado a ellos, evidentemente lo tuvieron que hacer a través de palabras, palabras adecuadas o extraídas, mejor dicho, desde el propio idioma en el cual o desde el cual ellos estaban encarnados o proclamando o usando, ¿no?, para transmitir esa verdad. De ahí un poco entonces que no vamos a ver lo mismo lingüísticamente, mejor dicho, ¿no?, cómo la transmitió Jesús, cómo la transmitió Moisés, cómo la transmitió Mahoma, cómo la transmitió el señor Krishna, porque utilizaron idiomas distintos. Bueno, la cuestión es que a partir de esas palabras, de ese mensaje, que repito, fue dicho en distintos idiomas a través de los tiempos, se forma con el tiempo, eso siempre ha pasado, cualquiera que haya estudiado o por lo menos leído historia de las religiones se da cuenta, que después ese mensaje que no tiene nada de filosófico, nada teológico, por los discípulos que lo han recibido y con el correr del tiempo, para de algún modo poder que ese mensaje pueda permanecer, se reviste de una, digamos, de un contexto, de una vestidura de tipo filosófico, teológica. Y de ahí entonces surgen las distintas teologías o filosofías religiosas, junto con normas de comportamientos éticos, rituales, maneras sociales o sociológicas de comportarse en el medio en que esa gente, esos creyentes, tienen que vivir su vida.
Y entonces surgen, repito, esos sistemas religiosos. Uno también se da cuenta que de ese primer mensaje, único mensaje, cuando se va sistematizando, o sea, racionalizando, tratando de interpretarlo, empiezan a surgir de ese mismo mensaje distintas interpretaciones. De ahí que entonces eh, del mismo mensaje, del mismo avatar, de la misma encarnación divina, de la misma religión que se fue formando como sistema, vayan surgiendo distintas interpretaciones. O sea, distintas puntos de vista, distintas escuelas, distintas sectas. Lo vemos en todos los sistemas religiosos. Dentro del cristianismo, el mensaje de Jesús está condensado en el Nuevo Testamento. Pero después cuando surge el cristianismo como sistema filosófico, como sistema teológico, bueno, la primera gran división, y quizá antes, fue entre el cristianismo oriental y el cristianismo occidental, o sea, el cristianismo ortodoxo, griego, ruso, sirio, armenio, y el sistema, el cristianismo occidental, que en el caso nuestro es el que más se conoce, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier otro sistema religioso. La doctrina budista siempre arranca de la misma enseñanza de Buda, que se resume en las famosas 4 nobles verdades. Y dentro de ellas, en el noble octuple sendero. Bueno, a partir de ese mensaje dado por el señor Buda allá hace tiempo, ¿no? En el famoso sermón de Benares, después con el tiempo fueron surgiendo un montón de divisiones dentro de del mismo budismo. De ahí surgen distintas escuelas, de ahí surge después, Buda era hindú, Buda nació y murió en India, en el norte de la India. Buda predicó en India, pero de ahí después, por la propia irradiación de la enseñanza, fue hasta China, fue hasta el Tíbet, fue hasta el Japón, y hoy es, bueno, una enseñanza también mundial. O sea que está en todos lados. Y surgieron un montón de escuelas. La primera gran división fue lo que se llama el Hinayana, luego el Mahayana, después dentro del Hinayana y del Mahayana, a su vez, montones de escuelas distintas. Con el judaísmo pasa exactamente igual, con el Islam también pasa igual. O sea, que por un lado tenemos esos sistemas religiosos. Pero otra cosa que es muy importante ahora destacar es el hecho religioso. El hecho religioso. Los sistemas religiosos como sistemas estamos viendo que van derivando en el tiempo y van
cambiando, modificándose. Pero el hecho religioso, el hecho, es algo permanente, es una actitud humana permanente. Y lo vemos, como decíamos al principio, desde el origen del hombre. Cuanto más rastreamos el origen del hombre, en las distintas teorías, con las distintas escuelas, etc., siempre ha habido imperios, han nacido y muerto imperios, culturas, civilizaciones, ¿no? En el tiempo todo eso ha desaparecido. Pero hay algo, repito, desde lo que llamamos nosotros primitivo, desde el hombre primitivo, ese sentido, ese hecho religioso, ese hecho de adorar a algo más allá de sí mismo, ha persistido y sigue persistiendo. Como que ese hecho religioso, que de alguna manera, no sé, quizá podríamos decir que, que proviene desde lo más profundo y es innato a toda criatura humana, como una nostalgia, algo inherente en uno, como una nostalgia por lo absoluto, por algo más grande, por algo más inmenso que nuestra propia estructura psicofísica y nuestro propio medio ambiente. No, en la cultura moderna occidental sobre todo, ha definido al ser humano como un animal racional. Esto arranca básicamente desde Aristóteles, aunque quizá, por lo menos a mi modo de ver, lo que Aristóteles quiso decir que el hombre es un animal racional dista mucho de lo que hoy entendemos por racional. Bueno, pero la cuestión es que consciente o inconscientemente se nos ha enseñado que el hombre es un animal racional. Pero cuando uno, volviendo a lo anterior, rastrea el desarrollo del ser humano, por lo menos en este planeta, encuentra que ese hecho religioso, ese sentimiento de adoración, de veneración, siempre ha persistido, siempre. Adorar, no sé, aunque sea a una piedra considerada sagrada, a un lugar considerado sagrado, a una escultura considerada sagrada, pero ese hecho estuvo siempre. Por eso, creo que más allá de definir al ser humano, definirnos como seres humanos, como animales racionales, deberíamos quizá definirnos como animales religiosos. En el sentido profundo del término religión, que como muchos de ustedes sabrán, sale o surge de la palabra latina religio, religar, volver a unir. Es una, lo religioso es eso, es el sentimiento de reunión, religar. Es muy similar, muy similar al concepto hindú de yoga. Yoga, de la raíz sánscrita yug, de ahí viene el castellano yugo, o sea, unión, unificación. De ahí que sea importante que
ese hecho religioso innato en cada uno, aunque, como decíamos al principio, nos definamos como ateos, al ser innato en nosotros, siempre estamos de algún modo yendo, por decirlo de alguna manera, yendo hacia o buscando hacia aquello, hacia algo o hacia alguien que me satisfaga todos mis deseos, todas mis ambiciones, que me haga feliz. Porque en última instancia parece ser que a pesar de que creemos que cada uno de nosotros tenemos muchos deseos, parece que hay un solo deseo que nos mueve a vivir y a hacer todo lo que hacemos. El deseo de ser feliz. Parece ser que la vida de cada uno de nosotros tiene esa dirección, ese único deseo, esa única motivación, ser felices. El problema que tenemos la mayoría es que no o equivocamos o elegimos erróneamente cuál va a ser ese objeto que en la medida que yo lo consiga me va a hacer feliz. Podemos elegir el que más nos guste, pero si, si reflexionamos un poco objetivamente sobre nuestro propio vivir, sobre lo que hemos vivido, sobre lo que hemos ganado y lo que hemos perdido, nos damos cuenta que nuestras ambiciones, o ese deseo, mejor dicho, por la felicidad, cuando siempre dependen de algún objeto, grande o pequeño, no importa, que están en el tiempo y en el espacio, ese objeto al cual aspiro, tarde o temprano, va a desaparecer. Y con esa desaparición desaparecerá mi felicidad o mi grado de placer que me proporcionó ese objeto. De ahí que entonces busquemos otros y otros y otros. Y todos tienen la misma característica, siempre y cuando estén en el espacio y en el tiempo. No son permanentes, no son permanentes. No hace falta ser un filósofo para esto, ni un gran pensador. Es lo obvio, nos lo enseña la vida cotidiana. Eso es una de las razones que budismo enfatizaba mucho sobre el tema de la impermanencia de las cosas. No porque era una negación, un negativismo, no, es porque es una realidad. Hasta la misma ciencia astronómica nos está enseñando que este universo no es eterno, que empezó, evoluciona o no, no importa, y algún día con todo lo que contiene, bueno, llegará a su fin. Pero ese sentimiento hacia lo divino, hacia la felicidad, es decir, hacia lo eterno, igual persiste. Dicen los grandes maestros, Patanjali en India, el mismo Bhagavad Gita, San Juan de la Cruz acá en la cultura occidental, ¿no? Que ese anhelo surge ya por lo eterno, cuando el alma va madurando a través va madurando en el sentido que va aprendiendo a darse cuenta
de que buscar nuestra felicidad en las cosas del espacio y del tiempo, al final termina o en una saciedad o en una pérdida. Entonces, eso parece que hace madurar al alma, o al ser humano, vamos a decir, para en esa búsqueda buscar algo más, buscar lo eterno, buscar eso que para contrastarlo con lo espacio-temporal le llamamos lo divino. En esta búsqueda, y ya dentro de algún camino, algún sendero religioso, repito, oriental, occidental, esa práctica, podríamos decir así, se da a través de lo que básicamente se llama la invocación. O sea, de invocar, llamar, demandar. O la evocación también, convocar, llamar. ¿Llamar a qué? Llamar a eso, a eso, a ese grande con mayúscula, en busca de ayuda. Y esa invocación se da, también lo vemos en todas las religiones, a través de la plegaria, de la oración. Y justamente la palabra plegaria, en castellano, que la derivamos, se deriva siempre del latín precaricus, ¿no? Que significa algo así como precario, pobre, provisional. De ahí que el pobre es el que pide algo, el que carece de algo, ¿no? Ruega por lo que necesita, suplica. Eso en cualquier nivel, ¿no? Puedo pedirle a algún presidente, puedo solicitar, pedir a algún partido político, a lo que sea, a mi patrón, al jefe de la empresa para que me aumente el sueldo. El sentido de plegaria implica de mi parte como una carencia de algo que quiero obtener, ¿no? Bueno, ese sentido de plegaria desde el punto de vista religioso tiene el mismo sentido, pero ahora lo hago hacia lo divino o hacia mi propia concepción, ya sea por el entorno cultural en que vivo, por el entorno familiar, etcétera, a ese nombre, a esa divinidad con un nombre específico. Este ruego, esta plegaria, esta súplica, que comúnmente la englobamos justamente también, o quizá la hacemos sinónimas de la palabra oración, que se da a través de recitados, de mantras, bueno, cada sistema religioso tiene su propia forma de plegaria, y está bien, ¿no? Esto está íntimamente relacionado con otro concepto anterior, que no es un concepto, es un sentimiento, no mío, solamente propio del hombre, la devoción. La devoción. Y acá
también rastreando un poco el sentido de esa palabra en castellano, devoción. ¿De dónde proviene? Viene también del latín devovere. Devovere tenía el significado, y supongo que lo tiene aún hoy, de dedicar. Una especie de dedicación hacia algo, como una inclinación, una afición hacia algo. Parece ser que en la antigüedad latina este sentido, esta palabra devovere, devoción, no tenía necesariamente un sentido religioso. O sea, se empleaba hacia cualquier persona que quería dedicarse a algo con todo su ser, ¿no? Sea levantar una empresa, sea conseguir lo que sea, así con determinación, con sumo interés, con sumo interés. La actitud devocional implica un interés profundo, o sea, está muy relacionada el interés de lo que queremos lograr con esa actitud devocional. Es como que cuando eso se profundiza, o sea, toma fuerza ese interés, esa devoción por ese objeto, implica dedicar toda la atención hacia eso, porque es lo más importante para nosotros. No importa el objeto que sea, es lo más importante para nosotros, al cual le dedicamos toda la energía del tiempo que tenemos de vida, por sobre otras actividades, a proseguir, a relacionarme, a obtener ese objeto, a comunicarme, a establecer una comunión con ese objeto. Sea el que sea el objeto. Bueno, esta palabra devoción evidentemente pasa a formar parte del lenguaje de las religiones, ¿no? Es decir, el devoto, digo, debería ser. El devoto es aquel que direcciona su interés, su tiempo hacia lo divino. Hay muchos grados, evidentemente, de devoción. Y evidentemente también esta palabra devoción está muy, muy e íntimamente relacionada, casi son, diremos que son sinónimos, con la palabra amor. Amor. Creo que todos estaremos de acuerdo en que es imposible no amar. Es algo innato también en nosotros, el amor. El amor. Que, bueno, tiene muchas gradaciones también, ¿no? Depende del objeto al cual aspiramos amamos para aspirar a unir. Por eso lo pinta muy bien uno de los más bellos diálogos de Platón, el banquete, que justamente el tema de ese libro es el banquete o del amor. Y la última parte hay todo un diálogo entre Sócrates, el protagonista de la mayoría de los diálogos de Platón, encima el maestro de Platón, Sócrates, y una sacerdotisa de Manitea
que era una maestra que va a enseñarle a Sócrates todos esos misterios del amor, ¿no? Y justamente el amor es ese ser que busca. Por eso, en una parte de ese diálogo, relaciona justamente al amor con la sabiduría. De ahí un poco la relación íntima que hay con la palabra sabiduría. Amor a la sabiduría. Con la palabra filosofía. Amor, filos, a la sabiduría. No a cualquier otra cosa, ¿no? Por eso esta maestra Diotima le pregunta, ¿quiénes filosofan? O sea, ¿quiénes buscan a esa dama suprema, la divina Sofía? ¿Los sabios? No, los sabios no filosofan, porque ya son sabios, ya no buscan, ya no están enamorados de la sabiduría, porque ya la poseen. Los ignorantes tampoco. ¿Por qué los ignorantes no buscan ese saber supremo? Porque el ignorante ya se cree que sabe. Y esta es una de las definiciones más profundas de lo que es la ignorancia, ¿no? Que coincide muchísimo con la definición de los textos filosóficos hindúes de lo que es ignorancia. Ignorante es aquel que ya cree que sabe. Por lo tanto, como ya cree que sabe, no busca. Ahora, entre esos dos extremos, o sea, entre el sabio que no busca porque ya posee la sabiduría y el ignorante que no busca porque cree que ya sabe, está ese ser humano que se da cuenta de su ignorancia, pero todavía no llegó a la meta suprema. Y ese es el filósofo, el que busca. Y en eso también, como el filósofo se enamora de eso, de esa verdad, de esa sabiduría, que no es conocimiento, es sabiduría. A través del conocimiento bien direccionado me llego. La sabiduría es una meta, es la meta. El conocimiento son los medios que me acercan a esa meta. Gnosis en griego. O sea que el filósofo es un ser enamorado de la verdad. Tiene devoción por la verdad. Tiene un espíritu religioso. El religioso, sin ser filósofo, tiene devoción por Dios. El filósofo, que aunque lo sepa o no, es un ser religioso, tiene devoción por la verdad. Creo que Gandhi una vez decía que para mí, dice Gandhi, Dios no es la verdad. Él definía a Dios de tal manera. Dios no es la verdad, sino que para mí la verdad es Dios. Una sutil diferencia, ¿no? O sea que la devoción, ya ahora entrando en un terreno ya eminentemente religioso, hay un texto, una serie de textos muy importantes
muy consultados en la tradición hindú, que es una de las líneas del yoga, que es el Bhakti Yoga, que justamente es el yoga de la devoción a Dios, que son los famosos Bhakti Sutras. Hay dos tipos, uno escrito se le atribuye al gran Rishi Narada, a otro se le atribuye al sabio este, Sandilya. Bueno, son Bhakti Sutras, o sea, un sutra, un libro escrito en sutra, cada sutra son frases cortas, sentencias cortas, pero que encierran una profunda enseñanza. Por eso, en general, los sutras escritos, después distintos maestros en cada sutra hacen algún comentario de su propia cosecha, ¿no? Entonces, en los Bhakti Sutras, en este caso en el Bhakti Sutra de Narada, el Sutra número 2 define así: la devoción a Dios es amor intenso por el Señor. La devoción a Dios es amor intenso por el Señor. Y en el sutra siguiente, en el tercero, dice: este supremo amor es inmortal bienaventuranza, la cual nos es otorgada sin que la busquemos y sólo a través de la gracia de Dios y de la autopurificación. Ya vamos a volver en otra de los encuentros sobre el tema de la purificación. Ahora me quiero referir a algo que también está inherente en todo este tema: Dios. Dios. Cuando digo Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué quiero expresar? Eso por un lado. Porque muchas veces la mayoría de nosotros nos enredamos en palabras y no penetramos en el concepto, es decir, en el sentido que se esconde, en el eidos, que se esconde detrás de la palabra hablada o escrita. Entonces exclamamos: Dios, Dios mío, Dios, Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cómo me puedo contactar? San Juan de la Cruz, una vez le preguntaron, ¿no?, ¿qué es Dios? Y el santo respondió: Dios es lo que más amo. Dios es lo que más amo. Y esto es muy importante entenderlo, porque de algún modo nos aclara el concepto de esa palabra. Dios es lo que más amo. Por eso, si entendemos bien el sentido de esta respuesta, nos daremos cuenta de que no existen ateos. Todos tenemos alguna cosa que más amamos. Todos tenemos nuestro Dios. Lo que más nos preocupa durante el día, ese es nuestro Dios. Puede ser el Dios dinero, el Dios bienestar personal, el Dios, qué sé yo, confort, porque es lo que más nos preocupa, por lo que más nos vivimos durante el día.
aunque estemos haciendo otras cosas, aunque estemos en el templo, en la iglesia, rezando, pero es lo que más me preocupa mentalmente, lo que más quiero conseguir mentalmente. Desde que me levanto a la mañana hasta cuando me voy a dormir. Y aún en lo que sueño, en los tipos de sueños. Por lo tanto, todos tenemos algún Dios al cual dirigimos todos nuestros pensamientos, nuestras ambiciones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, quizá, es porque Dios, el primer mandamiento que le da a Moisés en el monte Sinaí, dice, no tendréis otros dioses más que a mí. No tendréis otros dioses más que a mí. Generalmente se interpreta este mandamiento que le dice Dios al pueblo judío como que no pueden adorar a los dioses de otras culturas, de otras religiones, solo a ese Dios. Pero si queremos profundizar, como debería hacerse, con todos los textos sagrados de la humanidad, orientales o occidentales, y captar el sentido profundo, verdaderamente místico de esa sentencia, de ese mandamiento, cuando Dios dice, no tendréis otros dioses más que a mí. ¿Quiénes son esos otros dioses? Y bueno, quizá se esté refiriendo no a los dioses de otras culturas, sino a todo aquello que creemos que es muy importante para nuestra satisfacción personal, en lo material y en lo psicológico. Quizá eso será los falsos dioses. Porque por otro lado, en alguna parte de la Torá, también algún profeta, no recuerdo cuál, dice, mi Dios es un Dios muy celoso. Y sí, Dios es celoso, terriblemente celoso, porque por su infinito amor hacia nosotros nos quiere todo para Él, que es la felicidad eterna, que es la dicha eterna. Por eso no quiere que adoremos a otros falsos dioses. De ahí que también Jesucristo nos haya enseñado, ¿no?, algo muy importante, resumido en una simple frase. Allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Allí donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, rastreando a los distintos sistemas religiosos en los distintos lenguajes, ¿cómo se expresa, cómo expresan las distintas religiones a eso que en el lenguaje de la religión en castellano llamamos Dios, en la religión de Occidente, ¿no? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo expresan? ¿Y cómo conectarme con Él? ¿Cómo conversar con Él? Recuerdo un dicho de Kafka que decía, el hombre puede hablar con Dios, pero el hombre jamás puede hablar de Dios. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir?
sí, justamente porque quisiéramos decir muchas cosas acerca de él, es que empezamos a entremezclar y originar conflictos entre las distintas escuelas de la misma religión o entre los distintos sistemas religiosos, porque nos enredamos en palabras. Hay un cuentito, una historia que cuenta Anthony de Melo, no sé si lo conocen, fue un sacerdote jesuita, hindú, pero jesuita, en un libro que se llama El canto del pájaro. Y dice, cuenta esto, hubo un santo que tenía el don de hablar el lenguaje de las hormigas. Se acercó a una que parecía más sabia, más enterada, y le preguntó, ¿ustedes creen en Dios? ¿Cómo es para ustedes el Todopoderoso? ¿Se parece de algún modo a ustedes a las hormigas? La docta hormiga le respondió, el Todopoderoso, en absoluto, claro que creemos en él, pero no, en absoluto se parece a nosotros. Las hormigas, nosotras, como puede ver, tenemos un solo aguijón, pero el Todopoderoso tiene dos. A veces las cosas, estos grandes misterios, se entienden más a través de fábulas, de cuentos, que de sistemas teológicos racionales, ¿no? Este, Antonio de Melo dice que hay una escena que es sugerida por este anterior cuento que dice, cuando se le preguntó cómo era el cielo, la sabia hormiga replicó solemnemente, allí seremos igual que él, con dos aguijones cada uno, pero más pequeñitos. Y después concluye diciendo, existe una fuerte controversia entre las distintas escuelas de pensamiento religioso acerca de dónde exactamente se hallará ubicado el segundo aguijón en el cuerpo glorioso de la hormiga, ¿no? Porque ahí vienen todas las racionalizaciones, ¿no? Para entender lo inentendible, ¿no? Hay otra historia que también nos cuenta, están en este mismo libro, ¿no? Haciendo intervenir a un personaje muy famoso dentro de la, digamos, de la tradición islámica, que además se ha popularizado mucho dentro de muchos ambientes místicos de Occidente, ¿no? El famoso sabio Nasruddin. Algunos dicen que existió realmente, otros dicen que no, pero dentro de la sabiduría islámica, dentro sobre todo de los sufíes, de las órdenes místicas, Nasruddin se transmiten muchas enseñanzas a través de las aventuras de este sabio. Y entonces, él aparece muy torpe en muchos casos, aparentemente. Vieron como muchos sabios. El verdadero sabio muchas veces aparece muy torpe ante nuestra visión de lo civilizada y culta, ¿no? Entonces, se relata esta siguiente historia. Nasruddin llegó a ser primer ministro del rey. En cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por primera vez en su vida un halcón real.
un halcón real. Nunca lo había visto. Hasta entonces, Nasruddin jamás había visto semejante clase de paloma. Él creía que era una paloma muy rara, de modo, o deformada, o qué sé yo, porque lo único que había visto en su vida como ave eran las palomas. Entonces vio este bicho. De modo que tomó unas tijeras y cortó con ellas las garras del halcón, las alas y el pico. Y le dice, ahora pareces un pájaro como es debido. Tu cuidador te ha tenido muy descuidado últimamente. No sé si se entiende la metáfora, ¿no? Por eso el autor concluye, ay de las gentes religiosas que no conocen más mundo que aquel en el que viven y no tienen nada que aprender de las personas con las que hablan. Repito, ay de las gentes religiosas que no conocen más mundo que aquel en el que viven y no tienen nada que aprender de las personas con quien hablan. ¿Ah? Dios. Si uno rastrea la distinta literatura religiosa, vamos a encontrar, siempre pasa igual, como o que hay muchos dioses o que hay un solo Dios. Ese es otro de los grandes dilemas. En el judaísmo, uno de los libros, digamos, más profundos que existen, además de las Sagradas Escrituras, ¿no? De la Torá, dentro de la mística profunda del judaísmo, es el Zohar. Y el Zohar dice, llamamos infinito a lo que nadie comprenderá jamás, a aquello que no tendrá fin, porque tampoco tuvo principio. Llamamos infinito a eso. También hay otros maestros de la mística hebrea que dicen, ¿no?, acerca ahora de los nombres divinos, porque sabemos que para la religión judía Dios es uno, por supuesto, ¿no? Pero si uno pudiera aprender hebreo sagrado y poder realmente leer los textos, la Torá en hebreo puro, cosa muy difícil, ¿no? El idioma sagrado hebreo es muy difícil, ¿no? Vamos a encontrar que dentro de la Torá hay muchos nombres de Dios. Por ejemplo, Yah, que se traduce normalmente como el eterno, aparece también como Yah el Señor, que este nombre hebreo, digamos, en hebreo mejor dicho, se describe YH, YH, V corta H, de ahí viene Yahvé. También otro nombre asociado con el famoso tetragramatón, estas letras que les dije, que es eminentemente sagrado, impronunciable, ¿no? Está referida a nombrar a Dios como el Señor de los ejércitos. También encontramos Elohim Chaim, traducido como el Dios viviente,
o el Rey del Universo. A veces aparece como el Shaddai, referido a Dios Todopoderoso. ¿Mm? Y así, Hashem. Hashem literalmente significa el nombre. Porque para los devotos judíos es tan sagrado el nombre, el verdadero nombre de Dios, que no puede ser pronunciado. Entonces, en muchos de ellos, sobre todo en el hasidismo actual, se emplea la palabra Hashem, el nombre. ¿Mm? Y esto mismo, ahora, ¿son muchos dioses? No. Todo esto es referido a lo mismo. Lo que se nombra son distintos atributos de lo divino, que a veces, sobre todo en la religión popular, no suceden en el judaísmo, ni en el islam tampoco, que son muy afines. Se personifican estos distintos atributos de Dios y aparecen personificados como, por ejemplo, en las culturas orientales, en India, distintos dioses. Pero en realidad la esencia de todos ellos se remite a una sola realidad. ¿Mm? En el cristianismo, por eso en el judaísmo, quizá vamos a decir, la invocación más profunda, más utilizada, que compenetra la esencia de la religión judía, es el famoso Shema, Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Shema Israel, escucha, escucha. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, Echad, uno. Esta es la expresión, está considerada la expresión fundamental de la creencia judía. Esto está citado, está extraído, mejor dicho, del libro de la Torá, del Deuteronomio, ¿no? Jesucristo, en el Evangelio de San Marcos, dice, ¿no? Cuando alguien le preguntó, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús dice, el primer mandamiento de todos es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayor que esto. Esto está citado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31, para aquellos que quieran consultarlo, ¿no? En el Islam, en el Corán, que es el libro sagrado de ellos, hay un sura, digámosle un capítulo, que se llama el Sura de la Adoración Pura. Y dice así,
en el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Di, Él es Alá, uno. Alá, el Señor absoluto, a quien todos se dirigen en sus necesidades. No ha engendrado ni ha sido engendrado. No hay nadie que se le parezca. Por eso se dice, ¿no?, que en la tradición de la mística islámica, que Dios tiene 99 nombres. Los 90 famosos 99 nombres de Alá, ¿no?, que en árabe, de la cual yo no sé pronunciarlo, ¿no?, significa los nombres más hermosos, los nombres más hermosos. Que son extraídos todos del Corán, pero Dios es uno. Por eso también en el Corán figura otra sentencia que dice: Dios, que es la luz de los cielos y la tierra, es sólo visible a la mirada íntima del corazón. Repito, Dios, que es la luz de los cielos y la tierra, es sólo visible a la mirada íntima del corazón. Por eso algunos maestros sufíes creo que dicen: Dios está más cerca de ti que tu propia yugular. ¿A dónde lo vamos a buscar? En la India, para tomar otra referencia oriental, si uno se asoma por primera vez, va a ver una, no le digo infinita, pero una inmensa cantidad de dioses y de diosas, ¿no? En sánscrito se le llama devas. Deva, la palabra deva, que proviene del sánscrito, de la raíz sánscrita div, significa iluminar. Porque ellos dicen, ya que la esencia de los devas es luz. ¿De dónde procede esa luz? Viene de Dios. Viene de Dios. Y que a su vez ellos mismos brindan esa luz y conocimiento a todos los seres creados. Por eso es importante entender que no importa la formulación teológica, lingüística, filosófica de lo religioso, del hecho religioso, de ese sentimiento, sino que cuando uno profundiza con mente abierta, objetiva, clara, ve que detrás de las distinciones lingüísticas, etcétera, etcétera, que son todas culturales, existe una misma unicidad de criterio, proclamando de algún modo la unicidad de lo absoluto. Y por lo tanto, uno puede concluir realmente que todas las religiones son verdaderas. Y cada uno tiene que sentir y elegir la que más siente, ya sea por su propia, digamos, acervo cultural. No es cuestión de modas. La religión cristiana es tan profunda en su faz místico-metafísica como la hindú. El problema es que
siempre se me ocurre esto, como vieron nosotros los occidentales, este, culturalmente somos muy jóvenes. Y además siempre se nos ha, digamos, entrenado para saber o para entender o para creer, mejor dicho, que todo lo importado es mejor. Entonces, ante todo un conflicto de la edad moderna en Occidente, que es terrible, siempre buscamos, por esa ansia de que hablábamos al principio, ese sentido de lo religioso, buscamos afuera, buscamos en el budismo, en India, no sé, en lo exótico. No es que esté mal, por supuesto, pero muchas veces nos olvidamos que dentro de nuestra propia cultura existen enseñanzas, grandes maestros que nos han enseñado lo mismo, pero parece que lo importado es mejor, ¿no? De ahí que si podemos entender esto, cada uno reflexionando a su manera, no creyendo en todo lo que les acabo de decir, pero invitándolos a que por ustedes mismos profundicen, si quieren madurar en el sentimiento de lo religioso, en su propia creencia religiosa, que hay un caudal impresionante y profundo de enseñanzas, de métodos. Algún día entonces, en esa maduración, quizá podamos eh, expresar, sentir algo que uno de los más grandes filósofos místicos del Islam, que fue Ibn Arabi, que nace allá en el año 1100, por allá en Murcia, en España, ¿no? Expresó de una manera magistral su universalismo con respecto a lo divino. Y él dice, oh maravilla, un jardín entre las llamas. Mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas. Es pradera para las gacelas y monasterio para los monjes, templo para los ídolos y Kaaba del peregrino, tablas de la Torá y libro del Corán. Profeso la religión del amor. Y cualquier dirección que tome su montura, el amor es mi religión y mi fe. Ya vamos a hablar en los próximos encuentros sobre este tema del amor, ¿no? Por hoy entonces les agradezco a aquellos que me hayan seguido, que me hayan soportado, y si Dios quiere nos vamos a encontrar el próximo lunes a esta misma hora, si Dios quiere, por este mismo medio. ¿Mm? Que tengan muy buenas noches.